Muy bien. Entonces, vamos a, primero que todo, revisar la actividad 14 y luego vamos a echar un vistazo al video de Aprende en Casa que trata el tema y que creo que nos va a ayudar mucho. En primer lugar, vamos a ver de qué trata el tema, que ya justo trata del Bicentenario, ¿no? En las semanas anteriores hemos estado tratando un poco de la revisión histórica de cómo llegamos a la independencia, ¿no? De la colonia y luego la independencia. Por cierto, en la actividad última, por ahí he encontrado algunas confusiones en torno a las causas y consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru. Recuerden que el causa es algo que ocasiona algo. Por ejemplo, las reformas borbónicas, el aumento de los impuestos, en este caso, la falta de una audiencia en el Cusco, los abusos de los corregidores, todas esas fueron causas de la rebelión de Tupac Amaru y las consecuencias de lo que ocurre después del hecho. En este caso, la muerte de prácticamente 100.000 personas por la rebelión, la muerte o ejecución de Tupac Amaru y toda su familia, la eliminación de los curacas, la prohibición de la lectura de los capítulos reales de los incas, de Marcelo la Vega, la militarización del sur por parte de los realistas, todas esas fueron consecuencias. El establecimiento de una audiencia, de una real audiencia en el Cusco, como lo pedía Tupac Amaru, también es una consecuencia. Ahí he visto algunas confusiones. Igualmente he encontrado también algunas confusiones en la parte donde se explica el papel o la influencia de Vizcarra y Guzmán en la independencia, y más que la influencia sea el hecho de que él fue criollo, porque había criollos que eran realistas también. El punto es que el mensaje que él escribió en la Carta a los Españoles Americanos explicaba o argumentaba por qué los criollos debían alejarse o separarse de España. Así que él dio motivos a reflexión y a actuar en ese sentido. Finalmente, otro punto donde también encontró algo que mejorar es en la última parte, donde hay que escribir un texto de lo que cambió y no cambió. Algunos solamente han mencionado, pero no han descrito nada. Y creo que valdría la pena explicar un poco las cosas que cambiaron y las cosas que continuaron con la República. Sobre todo, esas son las cosas que más he encontrado que había que mejorar. Bien, ahora sí, considerando la actividad 14, el título es Reflexionamos acerca de si debemos celebrar o conmemorar el bicentenario de nuestra independencia. Y a partir de aquí yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Debemos celebrar o conmemorar el bicentenario? Miren, estamos a 2 semanas, casi 3 semanas de esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Celebrar o conmemorar? Conmemorar, Muy bien. ¿Por qué piensas que conmemorar y no celebrar? porque celebrar es un halago y conmemorar es tenerle respeto. Ya, ¿de acuerdo? Otro. Conmemorar. Ya, ¿y por qué conmemorar? Que todavía hacemos los mismos errores como la discriminación y deberíamos aprender sobre ello para que nuestro país avance como otros países. Como en esos países no tienen mucha corrupción y discriminación, pero no es así. Y eso debería cambiar por cada Muy año que bien, pasa de la independencia. bien, buen punto, buen punto. Celebrar implica fiesta, obviamente, pero es muy poco complicado, ¿no? Vamos a verlo ahora, considerando nuestra realidad actual, ¿no? Y sobre todo, miren, el cálculo indica que tenemos ya más de 190.000 fallecidos por el COVID.
Somos el país con más fallecidos considerando la cantidad de la población, ¿no? No somos el país que ha tenido más fallecidos. Ojo, con eso, ¿no? La India, Brasil, Estados Unidos nos ganan, obviamente, pero otros países tienen mucha más población que nosotros, ¿no? Pero si comparamos o consideramos el conjunto de la población, sí somos el país con más fallecidos, ¿no? Entonces, digamos, celebrar pensando en algo así parecería, digamos, muy poco, ¿cómo decirlo? Es como no valorar lo que han perdido muchas familias, ¿no? Y eso sería algo malo. Y lo más importante es lo que tú mencionas, ¿no? Lo que se mencionó hace un momento, ¿no? Celebrar implicaría que hemos logrado muchas cosas, y de hecho hemos logrado muchas cosas, ¿no? Si comparamos cómo era el Perú al principio. Pero también hay muchas cosas que no hemos logrado y que más bien nos deberían llevar a la reflexión. Y muy bien, entonces, ciertamente lo que se habla ahora es de conmemorar, ¿no? El bicentenario más que celebrar, considerando que hay muchas cosas que hacer. Muy bien, entonces vamos a partir aquí de lo que nos dicen. Y los textos están acá, ¿no? Primero que todo, hay un primer texto que dice ejes del bicentenario. Y es que la comisión que se encargó de esta reunión o esta conmemoración se planteó que justamente el bicentenario era una buena oportunidad para analizar qué aspectos tenemos por mejorar. Y esos aspectos se llaman o son los ejes y que están acá, ¿no? Entonces se considera que de aquí al bicentenario, bueno, considerando que el bicentenario, deberíamos buscar tener un país íntegro, con instituciones democráticas y también que luche contra la corrupción. Es evidente que este aspecto nos falta muchísimo, se nota en las elecciones, se nota ahora en la segunda vuelta, y obviamente el problema de la corrupción es un problema que hemos tenido desde la época virreinal, así que no lo hemos superado y lamentablemente es un problema grave, ¿no? Luego, un país con igualdad de oportunidades. También sabemos que esto es un asunto pendiente, porque no se puede negar que no todos tenemos las mismas oportunidades. Es evidente que hay personas que sí las tienen y hay un gran grupo de personas que no las tienen, ¿no? Entonces, ahí hablamos pues de pobreza, desigualdad, discriminación, intolerancia, cosas que lamentablemente aún no superamos. También se habla, ¿no? Diálogo y reconciliación. El mejor momento para ver que esto es un problema es actualmente, ¿no? Tenemos dos grupos ahí. Tenemos un grupo que no nos importa quién ganó, porque francamente ninguno nos ha representado. Y tenemos a dos grupos que están peleando por ganar la presidencia. Bueno, uno ya ganó, evidentemente, ¿no? Pero hay un grupo que no acepta la derrota. Entonces, es evidente que ante esto, muchos están diciendo, ¿no? Lo que necesitamos ahora, una vez que se proclama presidente, es diálogo y reconciliación. Porque, como muchos han mencionado, hasta en las familias la gente se ha peleado, ¿no? Que por qué votas por uno, por qué votas por el otro, ¿no? Entonces, claramente ese tema es algo muy actual y eso no viene de las elecciones, ¿no? Viene de mucho antes. Por otro lado, lo que vimos el mes pasado, ¿no? Sostenibilidad. Somos un país que debería ser sostenible, reconociendo y valorando la mega diversidad, la conservación del medio ambiente. Y ese aspecto es un aspecto que nos falta bastante, ¿no? Nos falta bastante. Hay conciencia, sí, pero todavía no en todos. Por otro lado, la integración y competitividad. Lograr unirnos económicamente de manera transversal, ¿no? Todo el Perú, y a la vez ser competitivos a nivel mundial. En algunos sectores sí lo somos, pero en otros no. Y eso nos lleva o nos debe llevar a cambios en la economía. Por otro lado, está el aspecto de la identidad y diversidad. Identidad y diversidad cultural. Ojo, no hay que confundir. Biodiversidad, que es ambiental, con diversidad cultural. Diversidad cultural es reconocer que en el Perú tenemos muchas culturas. Por ejemplo, muchas lenguas, muchas religiones, muchas creencias, muchas danzas,
mucha gastronomía, mucha diversidad gastronómica, y que eso es una gran riqueza, ¿no? Entonces, es evidente que en estos ejes, hay algunos que estamos un poco más avanzados que otros, ¿no? Y nos faltan. Entonces, tomando en cuenta estos ejes, se les plantean a ustedes estas preguntas. ¿Por qué se habrán priorizado cada uno de estos ejes? Hay que ir analizando cuáles sí, más avanzados, cuáles no. De acuerdo a nuestras ideas y a la realidad en la que vivimos, ¿con cuál de los ejes nos identificamos más? Miren que esta es una pregunta más bien personal que ustedes deberán justificar, porque hay acá un porqué. ¿Eh? No basta decir tal eje, hay que explicar por qué te identificas con ese eje. Otra pregunta, ¿cómo podemos lograr ser un país íntegro, con igualdad de oportunidades, dialogante, sostenible, integrado con identidad y respeto a la diversidad? Acá se les pide a ustedes un poco el cómo, el cómo. ¿Cómo podemos lograrlo? Hay que ser concretos ahí. Luego se pide acá, ¿quiénes están llamados a construir el país que queremos ser? ¿Y por qué? Creo que eso nos involucra a todos y ahí ustedes deben explicar el por qué. Luego hay una segunda parte de texto donde está una fuente 2 llamada una oportunidad histórica, porque como ustedes decían, ¿no? Es una oportunidad histórica, ¿no? No todos los países tienen 200 años. Somos un grupo, un país privilegiado. De hecho, los países de África y Asia todavía no tienen ni 100 años de independencia. Entonces, estamos en un grupo de países que tienen esa oportunidad. Y de hecho somos uno de los últimos países de Latinoamérica, porque otros países lograron su independencia antes que nosotros, ¿no? Así que acá hay que leer el texto. Que está aquí. Y leyendo el texto van a responder unas preguntas. Justo el texto hace alusión a la gran oportunidad que tenemos para imaginar juntos el país que queremos ser, ¿no? Es una oportunidad especial para esto, porque en realidad el tener un plan de país es algo que en el Perú pocas veces hemos tenido, ¿no? Y tener una idea ahora y plantearnos eso ahora es una oportunidad que debería ir más allá de los presidentes, ¿no? Sino que en realidad debería ser asumida por toda la sociedad. Igualmente, dice aquí, sabemos por nuestra historia que un país no se libera, sino confronta aquello que lo tiene sometido. Y nosotros tenemos varias cosas que todavía nos tienen sometidos, ¿no? Varias cosas que aún no hemos superado. La consecuencia de esta gran conversión será la construcción de un nosotros. Y esto creo que es muy actual, ¿no? Porque en este momento particular no hay un nosotros, ¿no? Sino que hay dos grupos que parece como que el Perú estuviese dividido en esos dos grupos, ¿no? ¿Quién votó por quién? Y eso no debe ser así, ¿no? Eventualmente ya ganó un partido y lo que queda es a todos apoyar y también ser vigilantes, ¿no? De que ese partido no haga lo que le venga en gana. Entonces, claramente, eso es algo evidente con los dos partidos, ¿no? Hay que estar vigilantes como sociedad para evitar la corrupción o la ineficacia del gobierno que ha sido elegido. Por otro lado, hay una fuente 3 que es Nudos de la República y que es una colección de libros que justamente nos dicen que nuestra república tiene algunos aspectos que no nos permiten avanzar. Y acá se mencionan algunos, ¿no? La desigualdad, el racismo, la corrupción, por ejemplo, las poblaciones LGTBI, por ejemplo, es evidente que en estos 5 años de nuevo gobierno, ese aspecto de los derechos LGTBI no va a avanzar mucho porque ninguno de los dos partidos que pasaron a la segunda vuelta lo toman con mucho, como muy importante. Así que, por lo menos, todo parece indicar que las discusiones de los derechos de este grupo no van a estar en la agenda nacional. Pero otro que sí es importante y sí va a estar en la agenda es el de las mujeres. El día de hoy nada más he visto en el noticiero 3 casos de violencia contra la mujer.
¿no? Uno más conocido porque es la pareja de un cantante, ¿no?, conocido. Pero hemos visto dos casos más, sobre todo porque se ha podido ver en grabación de cámara de seguridad, ¿no?, golpizas de esposos contra sus esposas. Y eso, por ejemplo, sin contar los feminicidios que han habido y han aumentado, sobre todo por la cuarentena, ¿no? Entonces, claramente es un tema grave, ¿no? Y solo menciono un aspecto, ¿no? Porque ya otro aspecto es la igualdad de la mujer, la igualdad política, etcétera, ¿no? Ya la igualdad en el sueldo, que son otros temas. Por otro lado está la Amazonía, ¿no?, que todavía hay partes dañadas por la minería ilegal, por ejemplo. O la ciencia y tecnología, que el nuevo gobierno ha prometido incentivar y que ojalá lo haga, ¿no? Porque nos ha faltado mucho de esto para afrontar el COVID. Entonces, frente a estos nudos y a esta oportunidad histórica, se plantea acá, ¿no? ¿Qué significa el bicentenario de nuestra independencia para ti? Mira, acá está una pregunta para ustedes. ¿Qué significa? Reflexionen y en base a eso respondan con justificación, ¿no? ¿Es motivo de celebración o conmemoración? Bueno, ya un par de ustedes ya lo han indicado, ya veremos qué dicen todos los demás, ¿no? ¿Qué nos falta para lograr el país que queremos construir? Acá, por favor, indiquen, expliquen, describan, detallen, porque en verdad hay mucho que decir. Luego menciona acá, expliquemos nuestras ideas en el siguiente cuadro. ¿Qué retos tenemos como sociedad peruana? ¿Qué retos? Y expliquen los retos, ¿no? Acá mencionan, acá explican. Y de hecho, ya hemos mencionado varios de los retos que tenemos como sociedad, ¿no? Hay muchas cosas que están ahí en nuestra sociedad y que tenemos que superar si queremos realmente mejorar como país. Finalmente hay una pregunta sobre cómo influye la igualdad de oportunidades en el ejercicio de nuestros derechos. Porque justamente la igualdad de oportunidades es una de las cosas que no tenemos en la actualidad, ¿no? Muy bien, habiendo dicho eso, vamos a ver una parte del video de Aprende en Casa, ¿no? Y mientras tanto, vamos a ir explicando el plan lector también. No sé si hay una pregunta de la actividad, porque el video demora un poco en cargar. ¿Hay alguna pregunta con la actividad? ¿Se entiende? Creo que en realidad está asequible. Hay varias cosas que están en el texto, pero hay varias cosas que ya también son opinión de ustedes, opinión justificada, ¿no? Bueno, vamos a esperar un momento que cargue el video. Mientras va cargando el video, les explico el plan lector. Ayer también se envió lo del plan lector. Y la idea, bueno, se envió también un libro, ¿no? Ustedes ven ahí un libro que se hizo justamente pensando en reflexionar al bicentenario en los colegios. Y bueno, mi recomendación es que lean todo el libro, pero es una idea nada más, ¿no? Claro está, no es una obligación. No va a haber una tarea de eso, aunque creo que sería muy útil, porque es una idea muy interesante, ¿no? ¿Qué hizo la Comisión del Bicentenario? Esencialmente planteó o hizo una encuesta y se pidió a estudiantes como ustedes, de primaria y secundaria, que hagan preguntas, dudas sobre el Bicentenario. Y lo interesante es que estas preguntas han sido respondidas por historiadores. Y todas esas respuestas se han compilado en ese libro. Como ustedes pueden ver, lo han organizado en base a diferentes temas. Y también algo interesante es que las respuestas son muy breves, ¿no? Prácticamente es una pregunta y respuesta por página. Y eso me parece muy interesante porque hay una capacidad de síntesis y está muy asequible para entender. Entonces, para el plan electoral de este mes, y sobre todo por el tema del Bicentenario, yo he propuesto 5 preguntas, o sea, 5 páginas, que ustedes ya lo tienen ahí en el texto que envié ayer.
pues la hoja que envía ayer. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar, bueno, primero que todo, leer las 5. Eso sí les pido que lean las 5 páginas para que puedan elegir bien, ¿no? Y bueno, de las 5, eligen una, la que más les llame la atención, sobre la respuesta del historiador o historiadora, ¿no? Entonces, una vez que han elegido un texto, lo que les planteo como estrategia de lectura es que elaboren 2 preguntas, tomando en cuenta la respuesta del historiador. Y es que esa es una estrategia de lectura, ¿no? Crear respuestas, o mejor dicho, crear preguntas sobre un texto me puede motivar a reflexionar para responder, o también a leer más y responder. Entonces, eso es una estrategia de lectura que también es muy útil, ¿no? Entre muchas otras estrategias que hay. Así que lo único que yo pido es, elijan de las 5 preguntas una, ¿ya? Elijan una, y de esa lectura o de esa pregunta que han elegido, tomando en cuenta lo que dice ahí, elaboren 2 preguntas. Hay 5 tipos de preguntas, ahí he puesto ejemplos, y analicen, reflexionen y elaboren 2 preguntas. Esas 2 preguntas las van a escribir en el Jamboard, en un Jamboard. El Jamboard, como ustedes saben, es una pizarra virtual y ustedes lo tienen en su correo corporativo, ¿ya? Entonces, esas preguntas me las van a enviar, las van a compartir con mi correo o a mi correo, y yo las voy a tener ahí, las voy a recibir y las voy a llenar. La idea es reflexionar sobre estas preguntas en una clase posterior, seguramente antes de irnos de vacaciones. Eso es todo lo que hay que hacer como plan lector de este segundo trimestre. ¿Hay alguna duda antes de que empiece el video? Mientras va cargando, ¿se entiende lo que tiene que hacer como plan lector? Profesor, Sí. ¿el Jambo Dime. tenemos que crearlo nosotros o usted nos va a mandar un Jambo? No, ustedes tienen que crear el Jamboard. Entonces, ustedes nada más buscan ahí en las aplicaciones de su correo. Si ustedes abren su correo, van a ver que hay una formación de 9 puntos ahí, 3, 3, 3. Abren ahí y van a encontrar todas las aplicaciones de su correo. Buscan Jamboard, que es una especie de, parece una J de color amarillo con anaranjado. Abren el Jamboard y ahí van a tener la opción de crear su Jamboard. Ya, un ratito voy a retroceder. Nada más ahí escriben. Tienen la opción ahí para escribir haciendo como una especie de POSIT, y escriben las preguntas y ponen ahí enviar a mi correo o compartir a mi correo y listo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. ¿Alguna otra duda antes de empezar con el video? Aún tenemos unos 15 minutos, podemos ver una buena parte del video. ¿Alguna otra duda? No, profesor. ¿Nada? Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a ir viendo el video y nos va a ayudar. Obviamente no vamos a poder ver todo el video, pero lo que hay aquí les va a ayudar, y obviamente les pido que terminen de ver el video en sus casas. Aprendo en casa. ¡Qué loco! ¿Qué loco qué? Juliana, ¿has visto la variedad de lugares que hay en el Perú? Siempre hablamos de la costa, la sierra y la selva, pero ahora desde mi celular, viendo fotos de diversos lugares de nuestro país, puedo observar realmente la diversidad de la que solemos hablar. El Perú es diverso, pero no solo por sus paisajes, sino también por su población, por sus costumbres. ¿Quieres que te dé más información?
Claro, Juliana. Siempre me gusta aprender. Aunque también espero que llegue un momento en el que pueda viajar. Viajar y conocer cada lugar de nuestro Perú. Calambre, 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 calambre. El primer paso de cualquier viajero es estar en óptimas condiciones para enfrentarse al camino. Es cierto que me hace falta un esto. Y quizá también a ustedes en casa. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Pero mientras continúo cuidándome en la pandemia, podemos aprovechar el tiempo para profundizar los temas que nos interesan acerca de la increíble diversidad que podemos encontrar en nuestro país. Mucho que aprender sobre el Perú, especialmente con ya casi 200 años de vida republicana. Es cierto, Juliana, que estamos tan cerca del bicentenario, desde la independencia de nuestro país. Quizá este aniversario sea un momento para reflexión. ¿Qué pasó? En un momento, ahorita cargo. ¿Eso? ¿Te quedaste reflexionando? Así es, Juliana. Estaba pensando en que nos acercamos a los 200 años desde que se fundó nuestro país como una república. Pero ahora mismo hay muchos problemas a los que nos enfrentamos. Además de la crisis sanitaria, también hay muchos conflictos sociales y problemas económicos. Por ello, me parece pertinente que estas semanas las dediquemos a reflexionar sobre los derechos y los aportes de los diferentes grupos sociales con mirada a nuestro bicentenario. Pero primero, lo primero. Me siento un poco conflictuada. Entonces, este año, ¿deberíamos celebrar o conmemorar nuestro bicentenario de independencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Una pregunta sutil, pero importante. Quizá estas fechas sean un buen motivo para reflexionar sobre el tema. ¿El bicentenario es motivo de celebración? ¿O quizá también una oportunidad para mirarnos hacia adentro y preguntarnos qué tipo de país somos y qué tipo de país queremos ser? Suenan como unas preguntas interesantes para dar inicio a una investigación. Así es, Juliana. Y como solemos hacer, comencemos a investigar repasando nuestras ideas y los conocimientos que ya tenemos. Juliana, empieza el procedimiento de videollamada. Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para con las chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria. Hola, Andrea. Hola, Andrea. ¡Hola! Espero que estén bien. Los he llamado para preguntarles sobre nuestra investigación de ahora. Como sabrán, estamos acercándonos a la fecha de nuestro bicentenario de independencia. Claro, es el 28 de julio. 200 años de un Perú republicano. Así es. Qué bueno que suenen entusiasmados al respecto. ¿Por qué es importante el bicentenario de nuestra independencia? Yo creo que es importante porque conmemorar el bicentenario nos permitirá encontrar en el pasado los valores y símbolos que alimentaron en su origen a la nación, que nos inspira sobre todo a crear un presente y futuro rico y solidario, recuperar los lazos de confianza que para los ciudadanos se constituye en un deber de esta conmemoración. Muy interesante. Un aniversario es la conmemoración de algo. Y así como celebramos nuestros cumpleaños, quizá también esto sea un motivo para darnos cuenta de cómo estamos creciendo. ¿Cuáles son los retos que nos dejan estos 200 años siendo una república independiente? ¿Cómo crees que podría seguir mejorando nuestro país? Este año tan importante, nuestro país celebra el bicentenario. Y nosotros, los jóvenes, tenemos como deber luchar por una sociedad justa, donde el único objetivo sea el de vivir en paz y armonía, donde nuestros derechos sean respetados, fomentando siempre el bien común. Debemos enfocarnos en el desarrollo social, ambiental y económico de nuestro país. Es cierto.
Quizá 200 años sea poco tiempo y aún haya mucho que podamos hacer para que nuestro país siga creciendo hasta ser la nación ideal para nosotros, las peruanas y los peruanos. Muchísimas gracias por su apoyo. Siempre es un gusto comunicarme con ustedes alrededor del Perú para conocer sus ideas. Los dejo para continuar con mi investigación. Chao. Chao, Andrea. Bien, los comentarios que acabamos de escuchar me acaban de generar más interrogantes. ¿Por dónde deseas empezar? Primero, hablemos sobre la celebración o conmemoración del Bicentenario. He oído usar estos dos términos, pero quería saber cuál es la diferencia si uno es más apropiado que el otro. ¿Puedes buscar alguna fuente, Juliana? Afirmativo. Accediendo a bases de datos. Resultado, la palabra celebración nos lleva a pensar en fiestas y algarabía, señala la historiadora Carmen McEvoy, quien forma parte del comité responsable de la conmemoración por los 200 años de la independencia. Debido a la crisis sanitaria que vivimos en Perú y el mundo, se pensó que lo más pertinente es hablar de una conmemoración para ser usado como un tiempo reflexivo sobre lo que hemos logrado como república para todas y todos los peruanos. Ya veo. Claro, que nuestro país cumpla 200 años es un motivo de alegría, pero debido al contexto se siente más adecuado tomar una postura distinta a la celebración como una gran fiesta. Momento de reflexión. Además, un momento de reflexión es una gran oportunidad para mejorar. Aprovechemos en pensar en nuestros logros y el progreso que hemos hecho, pero también pensar cómo ante problemas y desafíos podemos ayudar a encontrar soluciones. Como ciudadanos comprometidos con nuestro país. Un discurso apasionadamente ciudadano. Así es, Juliana. Pero, ¿sabes? Si queremos conmemorar adecuadamente el Bicentenario de la Independencia, hay que ser bastante responsables. Debemos tomar en cuenta cada ángulo. Concuerdo. Una reflexión profunda y eficaz. Creo que para continuar con nuestra investigación, sería bueno contactarnos con alguien que nos pueda ayudar a entender mejor el tema. Juliana, contáctanos con algún docente, por favor. Recibido. Estableciendo conexión. Transfiriendo videollamada. Hola, Andrea. Hola, qué gusto. Igualmente, me imagino que ya estás involucrada en alguna investigación. Así es, ya me conoce bien. Cuéntame, ¿qué tema ha captado tu atención? En esta ocasión estamos hablando sobre el Bicentenario que ya se acerca. Primero nos preguntábamos si era motivo de una gran fiesta de celebración. Descubrimos que debido al contexto, el Bicentenario sería mejor usado como una conmemoración que nos invite a la reflexión. Qué bueno que lo veas así, Andrea. Es cierto, ahora pasamos por épocas difíciles en las que muchas peruanas y peruanos pasamos por retos constantes y momentos oscuros. Por este motivo, pienso que debemos pensar tanto en los logros que hemos tenido como nación, como en los desafíos a los que nos enfrentamos. Son preguntas grandes, lo sé. Por eso te llamaba para ver si podías ayudar a guiarnos. Por supuesto, Andrea. La reflexión que planteas es importante. Nunca es un mal momento para detenernos a pensar en estas cosas. Hacerlo es un punto clave para mejorar. ¿Por dónde empezamos? Hay muchos aspectos a tomar en cuenta para evaluar nuestros logros y desafíos. Pero cuando hablamos sobre el Perú, quizás podemos comenzar por enfocarnos en su gente, el aspecto social. El Perú es un país tan diverso. Si pensamos en un aspecto social, hay muchos grupos sociales distintos que han contribuido a quienes somos como país, desde los pueblos originarios hasta la comunidad peruano-asiática, por ejemplo. Un buen punto de partida puede ser pensar en esos grupos y reconocer sus aportes al desarrollo del país, a nuestra identidad y cultura. Pensemos en nuestras metas para mejorar el bienestar común. Así también podemos preguntarnos,
¿Qué acciones podemos proponer para seguir construyendo un país con igualdad de derechos y oportunidades? Una pregunta muy profunda. Y un excelente punto a considerar en nuestra investigación sobre la conmemoración del Bicentenario. Tomémonos un momento para pensar en esa pregunta. ¡Ya volvemos! TV Perú, la señal televisiva del día. Divertido de la televisión. Verificación cultural que se... Estamos de vuelta. Antes de la pausa, en una profunda reflexión acerca de los aportes de los distintos grupos sociales en el Perú y también en qué acciones podemos proponer para seguir construyendo un país que tenga igualdad de derechos y oportunidades. Así es, Andrea. Es importante recordar la diversidad de poblaciones y culturas que son parte de nuestra herencia y que también hemos ido adquiriendo a lo largo de la historia, algo de lo cual estar orgullosos. Es cierto, siempre hablamos sobre el orgullo que tenemos como peruanos de tener diversidad, tanto en nuestra comida, costumbres, así como en nuestra gente. Sé que en nuestra historia, durante los últimos 200 años, hemos recibido el aporte de muchas culturas que se han vuelto parte de la sociedad peruana. Así es, la historia del Perú republicano está llena de procesos migratorios, tanto internos como internacionales. ¿Cómo cuáles? Pues, internacionalmente, por ejemplo, tenemos los procesos de inmigración desde China y Japón, desde los inicios de la República hasta inicios del siglo XX. Por otro lado, la etapa de violencia y crisis económica vivida en los años 80 generó grandes desplazamientos dentro del país. Por eso nos denominamos un país de emigrantes. ¡Qué impresionante! Ciertamente somos un país pluricultural. Me pregunto si habrá una manera de saber exactamente qué tan diversos somos. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los peruanos pertenecemos a poblaciones originarias? Pues el año 2017 se realizó el más reciente censo nacional. Googleana, ¿nos puedes leer alguna de las estadísticas de este censo? Por supuesto. A ver, según el censo del año 2017, un 25,8% de la población peruana se autoidentifica como parte de un pueblo originario o indígena. También existe un 3,6% autoidentificado como parte de la población afroperuana. Ya veo. Por ejemplo, nuestra diversidad cultural nos da una gastronomía de la cual estamos orgullosos. Platos típicos riquísimos de todo el país, provenientes de tantas culturas y ecosistemas distintos. De hecho, quizá el poder compartir y combinar estas culturas también sea una de las cosas más interesantes que hay. Por ejemplo, la fusión de la comida de la población oriental junto a la comida criolla local vio nacer algo tan rico como el chifa. Es un buen ejemplo. Nuestro país es pluricultural y pluriétnico. Estas culturas aportan un legado ancestral como nuestro rico patrimonio arqueológico y los conocimientos de medicina natural. Algunas de estas prácticas, por su valor e importancia, son protegidas por el Estado, como por ejemplo el caso de la comunidad nativa Altomayo, perteneciente a los aguajunes, a quienes el Estado, a través
de Indecopi les entregó 96 registros de conocimientos colectivos. De esta forma, se brinda protección a los conocimientos que esta comunidad mantiene sobre los usos de los recursos que existen en la naturaleza, es decir, de las plantas y animales. Pero nuestra cultura también se nutre con una constante innovación, como sucede con nuestras incontables manifestaciones artísticas. Con tanta diversidad de tradiciones, historias y costumbres, suena a una gran oportunidad para aprender uno de los otros. Quizá esta pueda ser una... Bien, ahí nos vamos a quedar entonces. Como ven, estamos en la mitad, casi en la mayor parte del video. Así que los animo a ver el resto. Y continuar porque creo que hay varios aportes importantes ahí que les pueden servir para la tarea. Muy bien, no sé si hay alguna duda antes de acabar el día de hoy. Un ratito que vamos a pasar a la lista, por favor. Vamos a terminar la grabación. Entonces, para calcular, ya saben, enviar la tarea para este viernes, completar lo que esté pendiente de tareas anteriores que por ahí se estén atrasando, avanzar el plan lector, igualmente indicarme si van a participar de alguna manera en la ceremonia por el Bicentenario, así que todo ello va quedando pendiente. Muy bien, entonces voy acabando aquí con la grabación.